Realmente, realmente tenemos el mismo tono en el sentido de que son cantos que glorifican y exaltan el nombre del Señor. Esta mañana, hermosa, junto al lado de mis hermanos, allá en casa, quiero llevarles a abrir sus Biblias en el Salmo 63. Este salmo es uno, yo diría, de los salmos muy particulares, pero muy especiales, porque aproximadamente la mitad de los salmos fueron escritas por el rey David y otro tanto por otros hombres de Dios. Pero este salmo tiene algunas particularidades, que fue escrito en un escenario bien difícil, y al leerlo nos vamos a dar cuenta dónde está David, dónde está el rey. No estaba en su palacio, sino que de la huía porque su hijo lo perseguía, y lo vamos a dar cuenta después de estar en el palacio con alrededor de sus eh, personas que le servían y todo lo que conforma un palacio. David tiene que huir. Y este Salmo 63 nos relata esta vivencia de rey David y cómo podemos sacar por lo menos unos 3 principios que lo hizo a David mantenerse aun cuando no gozaba de todas las prebendas en ese momento. David nos enseña que no importa el sitio, no importa el confort, nada, cuando nuestra vida, nuestra fe está arraigada en nuestro Señor. En el capítulo 63, en el verso 1, leo de la siguiente manera: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Ya van notando, hermano, dónde estaba este hombre de Dios. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Recuerdan que David pudo construir un templo y allí venía la gloria de Dios. Y dice en la siguiente parte: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré, y en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Los labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción que buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Precioso salmo. Permítanme orar, Padre. Le damos gracias esta mañana por darnos esta linda oportunidad. Realmente, Señor, nuestra capacidad mental, física, nos dice que tendremos muchos sitios y muchas oportunidades más de alabarlo, pero realmente no es así. Creo que si somos conscientes, Señor, lo debemos de alabar en el momento mismo que tenemos de vida, porque nuestra vida es tan frágil. Somos como un tamo, somos como eh, una flor bella en la mañana, y en el curso del día el sol abrasador se marchita. Pero gracias, Señor, porque estamos delante de su presencia, alabándolo y dándole honor y gloria a su nombre exaltado y glorioso. Permita, Señor, que esta porción de la Escritura anime nuestros corazones y
nos vuelva receptivos, nos vuelva con un amor más intenso por la gloria de su nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo, rogamos. Amén. Muy bien, hemos leído el Salmo 63, como ustedes pudieron notar. David ya no está en el palacio. Sin embargo, el Salmo nos da algunas pistas donde se encuentra. Aún menciona en ese capítulo que lo rodeaba en la noche, los chacales, o podemos decir animales del desierto. David estaba justamente en un desierto huyendo. La historia nos dice, yo he tenido poca oportunidad de estar en un desierto amplio, pero sí he estado en algunas partes muy desérticas de Estados Unidos, especialmente en la zona de California. Pero la historia nos dice que hay alrededor de 20 aproximadamente desiertos en nuestro planeta, y cada uno en cierta manera fascinante y único. Dentro de los 20 desiertos, Sahara es el más grande, con más de 9 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 3.5 millones de millas cuadradas, es decir, casi la medida de todo lo que es el territorio de Estados Unidos. Un desierto impresionante, su longitud y todo. Cuando hablamos de un desierto, me gustaría describir así rápidamente cómo podríamos definir un desierto. Es un lugar donde de una u otra manera hay una falta excesiva de agua. El Sahara recibe menos de 5 pulgadas de lluvia cada año. Eso sucede en el mes de diciembre a marzo. Y las temperaturas en el Sahara llegan a extremos desde la congelación por la noche y y más de 130 grados de temperatura en el pleno día. Y de hecho hay una falta de agua en el desierto y no hay mucha gente que vive en ese desierto del Sahara. Se dice que vive una persona por milla, porque hay unos valientes, ahí están los nómadas, los creadores de esos animales que soportan temperaturas altas en los camellos. Por lo tanto, el Sahara es uno de los más intolerables sitios del medio ambiente conocido por el hombre hoy en día. Y uno puede, en el desierto, puede experimentar sudor intolerable, debilidad, disturbio de los ojos, mareo, sed intensa, náuseas, dolor de cabeza, vómito, inclusive diarreas, calambre en los músculos, falta de respiración, palpitación y mucho más. Y la pregunta es, ¿quién quiere vivir en esa tierra? Y justamente ahí se encontraba el rey David en el desierto de Judá, huyendo en una situación que él no la propició. Solo, alguien ha dicho que solo gente nómada vive en el Sahara, gente que va de un lugar para otro sin establecer una residencia fija. Pero ahí es donde nos encontramos cuando leemos el Salmo 63. El autor había sido obligado a convertirse en un nómada en un desierto. Él no estaba ahí como lo dije hace un momentito, por elección, pero es el único lugar que podía huir, donde podría esconderse de aquellos que buscaban matarlo. Aunque el desierto no es su casa, eso es exactamente lo que se ha convertido en el momento en que escribe el Salmo 63. Entonces, ya leímos este Salmo, abrimos nuestras Biblias, y el Salmo 63, de una u otra manera, hermano, representa la vida de un hombre que se encontraba en un desierto literal, el cual tuvo una sed profunda para que el Señor satisfaciera su alma, a pesar de estar ahí en ese lugar intolerable. Si le pudiéramos poner un título, un nombre a este salmo, podríamos, por lo menos uno que viene a la mente es un hombre satisfecho en el Señor.
un corazón eh, repleto de satisfacción en el Señor, aún en el pleno desierto. Si algo podemos estar de acuerdo todos esta mañana, los que están conectados, es que las comodidades, hermanos, en nuestras vidas materiales y físicas alrededor de la familia, pensamos que son cosas que deberían de ser, porque yo lo merezco. Pero realmente, hermanos, no merecemos nada. Pablo nos recuerda la mayordomía personal. Mientras tengamos sustento y abrigo, estemos contentos. Pero muchas veces gozamos más de lo que merecemos. Bueno, realmente lo que merecemos es el infierno, fuego eterno, castigo eterno. Pero Dios en su gracia nos ha permitido disfrutar y estar alrededor de escenarios muy reconfortantes. Y sin embargo, nuestros corazones y nuestros sentidos muy poco se sienten satisfechos. Pero al contrario de este pasaje, David se distingue como lo dicen en algunos otros textos de las Escrituras, en 2 de Samuel capítulo 23, versículo 1, se le nombra el dulce salmista de Israel. David tenía esas características. Él escribió 75 de los 150 salmos, exactamente la mitad de los salmos. Y también Samuel, el profeta, dijo acerca de David en 1 de Samuel capítulo 13, versículo 14. Samuel le llamó un hombre conforme al corazón de Dios, un conforme al corazón del Señor. Entonces, cuando leemos este salmo, David nos escribe acerca de su vida espiritual en el desierto. Es interesante que sí da algunas pistas de lo que él hacía. Dice que cuando él estaba en el palacio y él podía ir al santuario de Dios y podía disfrutar, David pudo ver de cerca la gloria de Dios. Pero sin embargo, aún estando en el desierto, David nos describe acerca de su vida espiritual y escribe acerca de su sed absoluta hacia el Señor, una sed que nadie o nada podría satisfacer en ese momento. Entonces, esta mañana, hermanos, quisiera mencionar y que juntos caminemos, vayamos por este salmo, y vamos a encontrar tres elementos que David encontró, valga la redundancia, para poder estar satisfecho en el Señor. Tres elementos, tres puntos de sostén, como tres bases que le dieron a David fortaleza y satisfacción en ese momento difícil en el desierto. Si ustedes notan, uno de los primeros es que David tenía, lo encontramos del verso 1 al 4 de este salmo. Dios mío, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay agua, está describiendo su realidad del entorno, para ver tu poder y tu gloria, aún en esa sequedad, aún en ese ambiente de poca agua, poco climas extremos. David está diciendo cuál era uno de esos elementos o bases que lo sostenían, y sigue diciendo, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré, a tu nombre alzaré mis manos. Entonces, vemos que David tenía un deseo único que no lo perturbaba, aún estando en un territorio o un ambiente desértico donde no habían muchos paisajes, donde él se podía deleitar físicamente, que sus ojos pudiesen ver el color y la belleza. David describe en ese entorno que él tenía un deseo único. Y la pregunta es, hermanos, para poderlo en nuestro contexto, ¿cuál es nuestro mayor deseo? ¿Cuál es nuestra mayor pasión? David, en estos 4 versículos que hemos leído, podemos ver que él tenía un deseo único. Era algo que
manifestaba la vida de este gran hombre de Dios, un deseo singular, una comunión con Dios. David deseaba comunión con Dios y describe qué clase de comunión. Uno que en primer lugar es Dios era exclusivo para él, Dios era único, y eso lo está diciendo en el verso 1. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay aguas. Lo describe con una profundidad allí. Entonces, por encima de todo, podemos ver en estos primeros versículos que David deseaba a su Dios. Por tanto, incluía todas las demás cosas que estaban normalmente que le concede a alguien o algo en esta tierra. Entonces, su enfoque era hacia arriba, vertical, no horizontal, su creador. Y se puede decir que su atención se fijó en el único Dios verdadero y lo que deseaba era una comunión muy íntima con el Señor. Este es un elemento muy importante, hermanos. ¿Cuál es? ¿Qué es mi deseo? ¿Qué es lo que me atrae más? Podríamos describir, hermanos, para algunos, así rápidamente, su mayor deleite es la comida, disfrutar los alimentos, otros viajar, otros deportes, otros su mayor deleite es apostar o invertir en la bolsa de valores, en las nuevas monedas que hay, el nuevo dinero que hay. Pero aquí vemos que cuál era el deseo de David, y era un deseo único, la gloria, la presencia de Dios en su vida, aún en ese escenario áspero, en ese escenario donde no había mucho para poder estar contento, pero David nos manifiesta que había la fidelidad de Dios en su vida. También pueden notar, hermanos, otro elemento muy importante aquí que David tenía era uno que en primer lugar tenía un Dios exclusivo, un Dios que era todo para él. En segundo lugar, ustedes pueden notar el verso 2. Así, así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Hace unos segundos mencionaba que David tuvo ese privilegio de entrar al santuario. Recuerden que en el Antiguo Testamento eh, había un lugar en el tabernáculo que se llamaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo entraba una vez al año el sacerdote para expiar los pecados. Pero sin embargo, David, como un hombre cercano, un buscador de Dios, David pudo contemplar de cerca. Y es lo que está diciendo en el verso 2. Había una comunión íntima. Dice, así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Muchas veces tengo la costumbre, no sé si será buena o mala, pero cuando veo otros hermanos de otras asambleas o otros hermanos que se congregan en otras iglesias y si los puedo ver el domingo, les pregunto, ¿cómo estuvo el servicio en la iglesia? Y muchos me responden de una manera muy natural y me dicen, bueno, estuvo muy bueno, estuvo muy bendecido el servicio. Y luego mi siguiente pregunta es, ¿y de qué predicó el pastor? ¿Qué fue el tema? Entonces, ahí hay una pequeña pausa. Me dice, bueno, no me acuerdo. Lo que yo sí sé dice es que el pastor contó un buen chiste y me reí. Otro me dice, lo que yo sí sé es que yo lloré. Pero eso no me dice nada, no me está diciendo nada. Yo creo que el servicio, el santuario, la gloria, cuando adoramos a Dios, no se trata nada de nosotros, no se trata de lo que sentí o no sentí, sino la gloria de Dios, un deseo, un anhelo por eh, una comunión íntima con Dios, es lo que está diciendo en el verso 2. David tuvo el privilegio y el gozo de ver la presencia de Dios en el santuario. Esa era la razón por la cual describe ver a Dios en el santuario para ver, dice, tu poder y tu gloria, dice en el verso 2. David disfrutaba, eso era, por así decirlo, su mayor deleite, más que comer, más que viajar, que todas esas cosas son buenas y tienen una satisfacción. Y como rey, David, él tuvo acceso al tabernáculo de Jerusalén. Él sabía que de primera mano cómo era
habitar tan cerca de la gloria y la fuerza de Jehová en el santuario. Es lo que está describiendo en el verso 2. Pero también podemos notar algo más, pero ya se mencionó, David no estuvo cerca del santuario donde habitó el Señor. Él no estaba en Jerusalén, estaba en ese momento en el desierto, en el lugar que se encontraba en un desierto huyendo de su hijo Absalón. Y sabemos esto porque en el versículo 11, si ustedes notan en el versículo 11 de este capítulo, miren lo que dice: pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, por, por la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Su hijo lo perseguía por celo, y David había sido expulsado de su trono por Absalón. Se había dirigido al borde del norte del desierto de Judá y estaba lejos del santuario de Jerusalén. Entonces la suma y el centro de su vida en ese momento era una realidad. Estaba fuera en el desierto. Y es un momento en el que tenía a su hijo Absalón, su sobrino Amasa, lo dice en el Antiguo Testamento. Había un consejero que se llamaba Ahitofel. Lo traicionó una vez, y como consejero sabía de esto. Sin embargo, todos los rebeldes armados después de él. Y aquí en este Salmo 63, hermanos, David nos permite ver su vida personal en este momento de su reinado. Y él es más sincero sobre su último deseo en este momento, que era estar cerca de la gloria de Dios, era disfrutar la presencia de Dios, aun cuando estaba siendo perseguido, se había quitado el poder legítimo como rey. Él no está clamando para que le devuelvan el reinado, sino, dice el Salmo 63, deseo tu gloria, deseo habitar, deseo ver tu gloria. Yo creo que, como estábamos meditando hace un momentito, hermanos, una de las primeras cosas que era un pilar fundamental en la vida de David era un deseo único. Y la pregunta otra vez lanzada a nosotros es: ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es mi mayor anhelo, mi mayor eh, placer como creyente? Y David lo describe, abre su corazón y nos dice: esto era ver la gloria, disfrutar de la presencia del Señor. Su deseo era entrar cerca de Dios, de pie a la puerta del templo, o simplemente para estar cerca de ella, donde él había visto el poder y la gloria de Dios. Hermanos, aquí hay mucho que puede ser aplicado en nuestras vidas. A veces sentimos que los servicios de la iglesia, en la asamblea, son simples servicios, tradición, otro culto más. Y no debe de ser así. Cada servicio debe de ser una oportunidad para gozarnos en la presencia del Señor, magnificar su nombre, eh, ensayar los cantos que vamos a cantar en la eternidad. A veces llegamos tan tarde que cuando ya el culto ya ha terminado la sección de los cantos, y no nos causa nada si no cantamos y cantamos. Yo creo que eso nos debe de poner a reflexionar realmente cuál es nuestro mayor eh, deseo. Y David tenía un único deseo, que era el Señor. Si ustedes notan también, hermanos, en el verso 3, esto es lo que vemos en el verso 3: porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. En este versículo, David le dice a sus lectores que él valora el amor de Dios más que la vida. Él compara la bondad de Dios, que vale más que las buenas, que vale más que todas las cosas que disfrutamos aquí en esta vida. Tampoco es decir que no hay valor en la vida que Dios nos da. Yo creo que sí, tenemos que disfrutar la vida es breve, pero eh, David está diciendo, al fin y al cabo, Dios fue quien dio la vida y todo lo que existe. Era Dios quien respiró vida en el hombre. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 7. Pero eh, David alaba al Señor por el hecho de que Él es quien provee la vida. Y recuerden ustedes cuando Ana estaba orando al Señor en el Antiguo Testamento, Ana alabó al Señor. En el Salmo 145, versículo 16, otra alusión a David, dice que David alaba al Señor porque él satisface el deseo de todo ser viviente, dice en el Salmo
45:16. El Señor, el deseo, dice que el Señor satisface el deseo de todo ser viviente. Entonces cada uno de nosotros reconocemos que la vida es buena, pero no alabamos a Dios como debemos. Lo apretamos como si fuera nuestro y queremos que Dios funcione cuando estamos en situaciones muy particulares. Pero aquí David abre su corazón y nos cuenta una experiencia de su vida muy difícil en el Salmo 63. Ya hemos dicho que David no está en el palacio. Ya se imaginan los disfrutes de un rey en el palacio, toda la atención, las mejores comidas. Pero este salmo fue escrito en un lugar que muchos de nosotros no quisiéramos experimentar. Aunque no está cerca del santuario, mientras tenga vida, dice ahí en el versículo 4, es lo que David declara en el versículo 4. Te bendeciré. Si ustedes notan en el versículo 4, así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Él estaba determinado. David tenía un deseo único, y ese deseo era la gloria y contemplar a su Señor. Así te bendeciré mientras viva. Dice, en tu nombre alzaré mis manos, aunque no está cerca, ya dijimos. Así es que como David estaba saciando su sed en ese lugar tan terrible, teniendo un deseo singular, en otras palabras, teniendo comunión con Dios. Esa era la primera marca de un creyente satisfecho en el Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, que no se necesita mucho para estar satisfecho? Cosas materiales que se nos ha enseñado que deben de ser primarias, y realmente no. David estaba satisfecho aún en ese árido desierto, con temperaturas frías por la noche y con temperaturas inclementes durante el día. Él había aprendido a darle honor y gloria al Señor en medio de esa situación. Ahora, notemos una segunda, por así decirlo, base que sostenía la vida de felicidad de David. Está en el versículo 5 al 8, y dice del verso 5 al 8: como en medio de la grosura será saciada mi alma. Está describiendo los banquetes que David disfrutaba, pero está describiendo su vida cerca de Dios, sí, versículo 5: como meollo de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Hay un canto también con esos versículos ahí. Entonces, una segunda eh, base que sostenía la vida de este gran hombre es que David había aprendido algo muy importante en estos versículos. Él tenía eh, un pensamiento único, tenía pensamientos únicos. Eh, la mente es una de las creaciones de Dios más asombrosas, hermanos. ¿Y qué es lo que almacenamos en nuestra mente? Y aquí David está diciendo, recuerdan el primer pensamiento, tenía un deseo único. ¿Cuál es tu deseo? Y ahora David tenía pensamientos únicos. Y otra pregunta que surgiría aquí es, ¿qué es lo que más, en lo que más pensamos? ¿Qué es en lo que más durante el día nuestra mente está saturada? Pero aquí en estos versículos, la mayoría de nosotros luchamos con esto. Nuestras mentes muchas veces viajan como ningún otro objeto. En muchos casos van más allá de nuestra imaginación, nuestra mente. Pero aquí David nos confronta con esta pregunta: ¿qué es lo que más pensamos durante el día? ¿De qué piensas? ¿Qué es lo que tu mente está contemplando? Y aquí vemos que eh, encontramos este pensamiento de fidelidad de Dios. Fue satisfecho para él. La fidelidad de Dios fue un pensamiento único que satisfacía la vida de David.
Lo vemos en el verso 5, donde David escribe, dice, como médula y grosura será saciada mi alma, y con labios jubilosos te alabará mi boca. Mi alma quedará satisfecha como un banquete, porque David había aprendido, David sabía lo que eran buenos banquetes como rey, pero está hablando aquí en la vida espiritual. Era Dios satisfaciendo sus pensamientos. Oh, hermanos, podemos tener el estómago muy lleno de abundancia de comida buena, y aún así nuestros pensamientos no pueden ser, no son únicos ni de satisfacción en Dios. Entonces, yo creo que es algo que deberíamos de meditar, qué es lo que abraza más nuestra mente, de qué está más llena nuestra mente y nuestros pensamientos. Debe de ser en la persona gloriosa de nuestro Señor. En el Salmo 22, en el versículo 26, David habla de esta misma satisfacción de una búsqueda de Dios. Y dice en el Salmo 22, 26, los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor le alabarán. Viva vuestro corazón para siempre. Entonces, el mayor deseo, el pensamiento único de David era alabar al Señor, bendecirlo. Esto me recuerda a mis primeros años en el Señor. Viví cerca de un hombre que había venido a la costa de nuestro país por la compañía, las bananeras que había. Él vino de Jamaica, por allí, y se casó con una hondureña, pero era un hombre que me imagino, no conocía a sus padres, pero él sí lo conocía, era un hombre mayor. El día domingo era un día fascinante para él. Y si usted quería saber a dónde encontrar y qué hacía ese hombre después de que salía de la iglesia, iba a su casa, tomaba los alimentos, usted podía encontrarlo fácilmente todos los domingos, después de el servicio del domingo, después de haber pasado con los hermanos, después de haber disfrutado de su alimento. Él pasaba el resto de ese día domingo debajo de un árbol leyendo las escrituras hasta el cansancio, hasta que oscurecía. Y muchas veces, hermanos, hemos perdido esa vida de búsqueda, esa vida de piedad como creyentes, y nos hemos vuelto como el mundo. Eh, Queremos un servicio tipo light, tipo café expreso, tipo una hamburguesa por el lugar más rápido. Todo lo queremos rápido. Si hay algo que podemos aprender esta mañana de David, sus pensamientos, su mente estaba saturada de Dios. Su mente estaba llena, estaba repleta de pensamientos en Dios. La escritura, hay muchos textos donde habla de la importancia de cuidar nuestra mente, de, de pensar con más profundidad en lo que debe cubrir nuestra mente. Entonces, vemos aquí que la persona que entiende, que se entiende a sí mismo de ser bajo y humilde ante el Señor, son estos pobres hambrientos que van a comer y ser satisfechos. Está diciendo en el Salmo 22, 26. Y esto es exactamente lo que David entiende de sí mismo. Un pobre como el que doblega, como el que se doblega humilde ante Dios. Es decir, que debo de reconocer que no puedo estar bien si no estoy satisfecho, constantemente buscando la bendición y buscando la gloria de Dios. En Job, en el capítulo 40, en el versículo 4 y 5, Job nos describe algo parecido a lo que David está diciendo. He aquí, yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé. Aún dos veces y no añadiré más. Es decir, que Job también entendió que somos tan insignificantes y que nuestro mayor pensamiento que debe permanecer y estar saturada nuestra mente es Dios. Así que David, como los pobres por la enfermedad, come de Dios y está satisfecho. Yo creo que debemos de pensar a manera de, por un momento, hermanos, esta mañana, David estaba en el desierto de Judá, probablemente obligado a sufrir
hambre corporal, sed, calor. Pero podemos ver en este salmo que David no se queja. David más bien habla de satisfacción, de estar cerca de Dios. David reconoce que Dios es el que satisface su alma. Y esto debe de, solo el pensamiento de Dios lo hace a David satisfecho y alegre, como una comida de esas que él sabía tomar en el palacio. Es como si David se imaginara una fiesta con los mejores alimentos elaborados para aquellos que son bien alimentados, o como los nobles, como los reyes en ese momento, en su estómago. Esta satisfacción sedienta estaba en Dios. Yo creo que es un pensamiento y algo que por lo cual David estaba sostenido y era un pilar en su vida. La misma idea se encuentra en el Salmo 23:5, donde David describe: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa, notan aquí, no dice está vacía, mi copa está rebosando. David aprendía, si algo hermoso en este pasaje es que David comprendió y aprendió que en los momentos más difíciles no son cosas los que deben satisfacernos. Es el hecho de tener nuestra mente única con pensamientos en Dios y ser abrumado en el buen sentido por la gloria, por el sostén, por el cuidado de Dios en nuestras vidas. Hay otro salmo, es como una paradoja de otro salmo que podríamos disfrutar de un banquete preparado por el gran pastor y todavía se encontraba entre los enemigos, pero ese es un ejemplo en el Salmo, en el Salmo, eh, en el Salmo 36, versículos 7 al 10 dice: cuán preciosa es, oh Jehová, tu misericordia. Por eso los labios de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Versículo 8, se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Versículo 9, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz vemos la luz. Versículo 10, continúa tu misericordia para con los que te conocen y tu justicia para con los rectos de corazón. Me encanta el verso 9, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz vemos la luz. Wow, qué hermoso, hermanos. Realmente pasajes que son un tremendo aliento para nosotros, porque muchas veces nuestra mente, lo que vemos, lo que sentimos, desvía nuestra prioridad, que debe de ser Dios, que debe de ser el que gobierna, el que en el buen sentido debe asaltar todo, debe impregnar todo. Y David lo que está diciendo es aquellos que conocen a Dios personalmente, a los que están en posición vertical. Muchas veces caminamos solo viendo a los lados lo que sucede. Vertical con su corazón. Dios es el que llena el estómago y nuestra sed en el alma. Y esa era la razón por la que David alaba a Dios y dice en el Salmo 63:5, como con médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Y por si acaso había duda en cuanto a lo que David pensaba, escuchen lo que dice el versículo 6 al 8, que lo leímos: cuando en mi lecho me acuerdo de ti. Es decir, no está hablando de su cama, porque estaba en el desierto, me imagino, entre pedazos de ramas, se encontraba secas. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro y la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma y tu diestra me sostiene. Hermanos, muchas veces lo que nos sostiene, muchos de nosotros, perdón, podrían ser otras cosas. Mi buen ahorro, mi casa segura, salud, familia preciosa que está alrededor mía. Pero David está diciendo, aún en ese ambiente, en ese escenario donde él está, no había nada, ni ventilador, ni nada, ni buenas cobijas, ni nada, ni atención. Y David describe en el versículo 5 al 8 dónde estaban sus pensamientos,
eran únicos. Y David comienza diciendo, más debo hacer para recordar. Bueno, yo recuerdo a Dios en mi cama, en la ronda de la noche, está diciendo David. Yo lo recuerdo, que Él es más satisfactorio. Aquí es donde David describe sus pensamientos acerca de la fidelidad de Dios como algo que estaba perennemente. La fidelidad de Dios es un perenne, perpetuo pensamiento para David. Y esto es lo que, esto no es no era lo que estaba pasando en ese momento, sino que era parte de su vida, en la vida de David. En el Salmo 17:8 hay una similitud de lo que David está diciendo y dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. En el Salmo 57:1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Entonces, ya en el Salmo 36:7 también dice, cuán preciosa es, oh Jehová, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. David era un gran guerrero, David era un gran soldado. David realmente, si él hubiera querido, no hubiera huido. Pero David en ese momento prefirió huir y nada menos que lo perseguía a su hijo para matarlo. Pero había aprendido que Dios lo guardaba. Y finalmente, hermanos, notemos del verso 9 al 11. En primer lugar, dijimos, un pilar que sostenía esa vida satisfecha de David era que tenía un deseo único. Y ese deseo único era Dios en su vida. En segundo lugar, otro pilar o base que sostenía la vida satisfecha de David era que su mente y su único pensamiento era Dios en todo momento. Pero noten el verso 9 al 11. David tenía una confianza única. Y la pregunta es, ¿en qué confiamos? Y miren lo que dice el versículo 9 al 11 de este salmo. Dice, pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales, es decir, comida de los animales del desierto. Verso 11. Pero el rey, hablando de él, se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Esto es como una advertencia y un recordatorio para nosotros que cuando nuestras vidas están, nuestra única confianza en Dios, Dios se encargará de ello, hermano. No tenemos nosotros por esta vida corta de estarnos defendiendo ni en tribunales ni en nada. Nuestra vida descansa en Dios. Entonces vemos aquí que una pregunta que surge es, primero, David tenía un deseo único. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es mi deseo? David tenía pensamientos únicos. ¿En qué pensamos? En tercer lugar, otra pregunta que se aplica a nosotros es, ¿en qué confiamos? Y aquí vemos que no solo tus deseos y tus pensamientos van a revelar si tú y yo aprendemos a anclarnos en la confianza y nuestra promesa en Dios, que Dios va a suplir aún en el desierto. Yo creo que un deseo más persistente en un desierto es sed, falta de algo fresco para saciar nuestra alma y nuestro cuerpo físico. Pero sin embargo, vemos aquí que David había aprendido su confianza, su gozo también determinarían dónde estaban siendo satisfechas sus necesidades. Y David nos revela, abre su corazón y ve que aún en el desierto era Dios. David dejó muy claro que su esperanza, su confianza, él la había colocado en Dios. Esto había satisfecho su alma a sabiendas de que Dios estaba en control de todo, aún en medio de ese ambiente hostil. Esto demuestra, hermanos, que realmente en qué confiaba David. Y esto demuestra un gozo sin fin donde no consideraba que la circunstancia en que estaba pasando él, viviendo él,
podrían ser un obstáculo para tener verdadera alegría y confianza en Dios, ¿verdad? Sino que había aprendido su mayor deleite era el Señor. Dice en el verso 9, habla de aquellos que están tratando de destruir al rey. En el verso 11 habla de aquellos que hablan mentiras sobre el rey. Y hermanos, ¿cómo se siente usted y yo cuando usted se da cuenta? Dicen que para que un chisme funcione, tiene que haber dos escenarios o dos protagonistas, el que le encanta contar chismes y al que le encanta oír chismes. Imagínese, hermano, cuando alguien viene y le dice, mira, hermano, me di cuenta que fulano de tal o fulana está diciendo esto de usted. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué es el mecanismo que nosotros tenemos? Pongo esas cosas en las manos del Señor y digo, Señor, yo no me voy a preocupar por esto y voy a descansar, voy a confiar que esto es simplemente un rumor y voy a seguir adelante. David no dedicar demasiado tiempo a examinar a lo que sus enemigos están haciendo, lo que está hablando en el versículo 11. Estaba pensando más en el poder, la gloria, en la misericordia de Dios y su ayuda divina. Y esta confianza que tenía David le traía alegría y se expresa en las palabras cuando David escribe. Dice, ellos irán a las profundidades de la tierra. Ellos serán entregados a los poderes de la espada. Ellos serán detenidos, está diciendo. David no se preocupaba. Todo va a terminar bien, lo que está diciendo al final de este salmo. Y esta es una lección que debemos de aprender, hermanos, nuestra confianza. ¿En qué estamos confiando? Aquí está la verdad, por así decirlo, una verdad única. David comparte con nosotros. Si queremos realmente decir que estamos satisfechos por Dios y solo Dios, ¿dónde está nuestra fe? ¿Y dónde está nuestra confianza? Y a pesar de las circunstancias, David deja claro que él todavía se regocijaría en Dios. Y eso lo dice en el versículo 11. Mas el rey dice, hablando de él, se regocijará en Dios y todo el que en él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentira será cerrada. Esto es un aliento, hermanos. Vivimos en una sociedad que no hay clemencia. Nosotros usamos un dicho que dice, le di la mano y me la mordió. Es decir, para decir que estoy extendiendo la mano a alguien para misericordia y en vez de estar agradecido, no responde con agradecimiento. Pero eso no es importante. David dice al final, y ahí lo describe, que será cerrada su boca. En contraste a la circunstancia, el rey, de lo que está experimentando, lo persiguen, hablan de él, el rey está regocijándose en Dios. Él será alabado, su corazón se alegrará al ver que Dios hará de su vida, en ese caso, aunque David fue sacado de Jerusalén a la habitación lo mencionan en el Salmo, donde lo rodeaban chacales en el desierto de Judá, él se alegrará en Dios. Hermanos, recuerde que el escenario de este Salmo es el desierto, y no está hablando que el desierto es reconfortante. El desierto es un lugar terrible para vivir. Y sin embargo, aprendemos esta gran lección de David, que nunca perdió su gozo, nunca perdió su confianza, sus pensamientos, su mente estaba llena de Dios. Y esto es maravilloso también para nosotros, hermanos. No importa lo que estemos pasando. Puede ser enfermedad, puede ser una crisis financiera. El negocio se vino abajo, lo perdimos. La iglesia, muchas veces la iglesia del Señor es bien desanimante, la gente no se convierte, la gente no crece, hay murmuración, divisiones en la iglesia, no importa, mi enfoque es Dios, yo voy a seguir en Él y Él va a ser mi todo. Y esto es lo que aprendemos esta mañana, hermanos queridos, de este salmo precioso. David, sin embargo, rechaza todo razonamiento que podía traer a él de decirle, no, pero tú eres el rey. David decía, mi todo está en Dios. Y eso trajo alegría a David, saber que si podemos usar una palabra hermosa en las escrituras, es la soberanía de Dios. Hermanos, no caminamos solos ni huérfanos por este mundo. Dios es soberano y Dios controla todo acontecimiento
en nuestras vidas. Esta respuesta deja, por así decirlo, abierto el corazón de David por Dios y los modelos de un grado de sumisión a Dios y a su voluntad. Aún en el desierto, David sabía que Dios lo guardaba, que Dios lo iba a proteger y que los que lo perseguían y lo calumniaban, Dios iba a tapar su boca, Dios iba a tratar con ellos. Hermanos, un aliento para nosotros. El santo deseo para David era estar buscando a Dios, buscar su presencia, su comunión. En otras palabras, se puede decir que la clave de la vida cristiana es una sed y un hambre por Dios. Y eso es lo que David nos deja ver en este salmo hermoso. Dios quiera que sea aliento para nosotros, hermanos, que no importa lo que estemos viviendo. Si estamos en Él, estamos seguros, no importa el terreno en que estemos, puede ser árido, momentos difíciles, podemos tener esos elementos que David describe en este precioso salmo. Recuerden, hermanos, esos tres pilares que sostenían la vida de David: un deseo único en Dios, un pensamiento único y una confianza única en Dios. ¿Qué es tu deseo, querido hermano o hermana? ¿Cuáles son tus pensamientos? Y finalmente, ¿cuál es nuestra confianza absoluta en cualquier momento? Debe de ser nuestro Señor. Permítanme orar y darle gracias al Señor por este tiempo juntos. Y Dios quiera que durante este día sigamos meditando en este salmo hermoso. Padre, le damos gracias por darnos esta oportunidad que podemos aprender de la vida de este gran hombre de Dios, que aprendió a experimentar momentos de gloria, vivió momentos de exquisitez en su palacio, rodeado de fortaleza, porque David fue uno de los grandes guerreros. Pero también este salmo, David nos abre su corazón, nos dice lo que estaba experimentando en este lugar desértico, árido, solo, con un grupito de personas fieles que lo seguían. Pero realmente David abre su corazón para decirnos: aún en este desierto, mi pensamiento era Dios, mi deseo era adorar a Dios, mi satisfacción era Dios. Aún en cualquier circunstancia, Él debe ser alabado, Él debe ser honrado, porque Él es soberano y Él sostiene mi vida. Y eso debe de ser algo que debe marcar nuestras vidas como creyentes. Saber que nada en la vida de uno de nosotros surge por casualidad o está a la deriva. Dios tiene control de ello. Y esta es una gran lección que debemos de aprender. No importa lo que estemos experimentando, Dios lo ha permitido y yo debo de seguir confiando ciegamente en que Él dará la palabra final y su nombre será glorificado en cualquier circunstancia. Padre, le alabamos y que este día sea un día de recorrer, de caminar y de meditar y de saber realmente nuestros pensamientos, nuestra mente, qué es lo que más alberga, quién es nuestra confianza total y absoluta. Y finalmente, Señor, darle gracias en cualquier circunstancia que estemos pasando. Sea su nombre alabado, bendiga a la congregación de los santos en sus diferentes hogares y denos, oh Señor, un día maravilloso y de testimonio y de proclamación de su glorioso evangelio. En el nombre de Cristo oramos. Amén.